más del lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. A partir de 2 asesinatos, se cimbró todo un barrio. Eran mujeres que aparecieron degolladas. Les habían arrancado los órganos y estaban tasajeadas del rostro. Solo alguien con el diablo adentro pudo cometer tal atrocidad. No había pistas del autor de estas escenas dantescas. Lo peor del caso es que no serían las únicas víctimas. Todas fueron prostitutas entre 25 y 50 años, afectas al vicio del alcohol y que obviamente operaban bajo el velo de la noche. La zona de Whitechapel era famosa por estar sumida en la pobreza y la violencia. Pero esto se había salido de control. Se estaban enfrentando a un carnicero que incluso llegó a comer los órganos que extirpaba a sus víctimas. Se hacía llamar Jack, el Destripador. En la lista solo fueron 5 asesinatos, pero con tanto odio que dejaba escenas que traumatizaban a quienes atestiguaban los crímenes. El cuerpo de Marianne Nichols estaba tibio cuando lo encontraron tirado en las pestilentes calles de Whitechapel el 31 de agosto de 1888. Era un verano lluvioso. La sangre se rebajó con el agua. Un hombre la vio en el suelo creyendo que estaba desmayada. Se acercó y vio que estaba degollada. Le habían cortado prácticamente de oreja a oreja. También tenía seccionada la tráquea y el esófago. Habría sido con alguna arma blanca, según el forense. Polly, como le llamaban, era casada, con hijos, y se prostituía cada noche para pagar su adicción al alcohol. Justo en esa esquina, halló la muerte. Fíjate que esto comienza con Marianne Nichols, una prostituta que es encontrada en la calle con un corte muy extraño. Un corte que se llama de zigzag, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Lo que obviamente hace que se encuentre su cuerpo en un charco de sangre. Fíjate que este corte también se habla de que tiene que ser hecho por una persona que tenga conocimiento. Porque la verdad, para poder realizarlo, el mismo asesino tendría que haber tenido mucha sangre fría. El 8 de septiembre de 1888, una semana después, un nuevo y atroz crimen contra otra prostituta encendió las alarmas entre los habitantes de ese distrito, uno de los más pobres del Londres victoriano. Annie Chapman vivía ya sus años otoñales sin haber conocido mejor vida que la de la miseria, el hambre y el alcoholismo. Tenía 47 años cuando fue encontrada con las vísceras de fuera a un lado de su cuerpo y trozos del estómago sobre su hombro. El médico forense reveló que le faltaba el útero y que había sido cortado con precisión quirúrgica. Esta es la ubicación de 29 Hanbury Street, que no se parece en nada a donde se encontró el cuerpo de Annie Chapman. Unos 6 metros adentro de lo que ahora es como un almacén construido en el estacionamiento. Por uno de esos pilares era el patio trasero de la calle Hanbury 29, calle que se parecía más a uno de estos edificios en el lado opuesto del camino. A finales del mismo mes, el 30 de septiembre, vino un tercer baño de sangre y horror. Le tocó el turno a otra sexoservidora del distrito Whitechapel, Elizabeth Stride, quien tuvo la desdicha de cruzarse en el camino de Jack el Destripador. O tal vez él la fue a buscar, no se sabe, pero sí fue el único de los cuerpos encontrados con menos signos de saña. Le había cortado la garganta y sorprendentemente nada más. Se cree que en realidad no le dio tiempo de destrozarle las entrañas porque alguien se apareció en la escena. Él fue un asesino despiadado. Lo que hacía era salir en la noche en Londres, en el East End, que era en Whitechapel, que era uno de los barrios más peligrosos de Gran Bretaña. Y lo que hacía era buscar entre las prostitutas locales sus víctimas. Apenas una media hora después, se dio vuelo con su segunda víctima de la madrugada y la cuarta en su lista negra, Catherine Edowes. Igual que a las anteriores, la degolló. Le hizo varios cortes en la cara, orejas, la nariz se la desprendió de la punta y en el resto del cuerpo tenía una abertura que iba desde el pecho hasta la vagina. La carta del querido jefe era un mensaje supuestamente escrito por el asesino en serie. La habría recibido la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre
noviembre y 2 días después, el 29, estaba en manos de la policía metropolitana. Creyeron que era falsa, pero cuando hallaron al siguiente día el cuerpo de Catherine Eddowes, comprobaron que el asesino sí pudo haber escrito sus planes. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Hubo una segunda carta postal que habría escrito posterior a estos 2 crímenes que cometió en una sola noche. El de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Ahí menciona: mañana oirá sobre el trabajo de Sauce y Jackie. Doble evento esta vez. El número 1 chilló un poco. No tuve tiempo de quitarle las orejas. Gracias por guardar la última carta hasta que volví a trabajar. Este documento desapareció con el tiempo. No se sabe si efectivamente él lo escribió o fue algún periodista que tuvo la noticia fresca. Para el 9 de noviembre, el asesino serial volvería para atacar con peor furia, como un demonio, a su quinta víctima. Esta vez no la atraparía en la calle, iría por ella hasta la misma habitación que rentaba la joven prostituta Mary Jane Kelly, de 21 años. Un par de vecinos oyeron los llantos y gritos a eso de las 4 de la madrugada, pero al ser un barrio peligroso, era común escuchar esos gritos cuando eran simples peleas de borrachos. Fue el casero quien dio cuenta del hallazgo cuando fue a cobrar la renta. La habitación estaba bañada en sangre. Sobre la mesa de noche había restos de carne humana ensangrentada y en la cama estaba el cuerpo, lo que quedaba de la pobre Kelly, prácticamente desollada. Se trató de la única víctima a la que dio muerte en su casa y al parecer también la última en su lista de asesinatos. Esta chica fue asesinada en su propio hogar. En esta ocasión no fue a buscarla. Imagínense, muchas prostitutas no salían a trabajar. Claro. Porque hasta que no le dieran captura, podrían ser las potenciales víctimas de este asesino en serie. Ella, muy jovencita, y aquí viene lo siguiente, para que ustedes vayan entendiendo, también amiga de la primera víctima y amiga de las otras 4 en total. Su nombre es Mary Kelly. Fue encontrada de la siguiente manera. Así está. A ver, dentro de lo que podemos mostrar, amigos míos, pese a que nosotros somos bastante... a la altura de miro. Sí. Mary Kelly, 21 años, totalmente mutilada en su habitación. La arteria carótida estaba seccionada, una vez más, que es lo característico, su abdomen totalmente abierto. Comenzaron a esparcirse gran parte de sus intestinos, incluso como que intentó escribir con parte de la sangre de la víctima, como después incluso sí lo haría. Este fue el peor de los 5 brutales crímenes adjudicados a Jack el Destripador. Y mire que ya eran casi indescriptibles los anteriores. Y fue precisamente la forma en que la destazó que puso en duda si realmente fue el mismo demonio quien cometió la masacre en el barrio londinense de Whitechapel, aquel 9 de noviembre. Había algo que no cuadraba tampoco en esta última víctima. Si este hombre parecía demostrar que tenía ciertos conocimientos de anatomía, sabía cómo buscar, dónde sacar ciertos órganos con cortes precisos, en otra ocasión algunos de los cortes estaban hechos tan al lote y que realmente estaba buscando sin saber, perdido, digamos, en medio, digamos, de toda la materia biológica de sus víctimas, es que todo parece indicar que este hombre de alta alcurnia, que parece ser un médico, que tenía mucho dinero, que tenía acceso a cloroformo y frutas caras, también en alguna ocasión invitó a su cochero a participar de estos ritos. Y es ahí cuando ellos notaban que él trabajaba de derecha a izquierda los cortes, que podía ser zurdo, pero que en los otros es como que le pasaba un mono, una navaja. El autonombrado Jack el Destripador sembró así el terror en ese triste y pobre barrio, donde las mujeres tenían menos oportunidades de trabajar que en cualquier otra zona. De modo que salían a venderse por unas monedas o un pedazo de pan. De ahí que el asesino tuviera de dónde escoger sus víctimas. Solo fueron 3 meses, pero el Destripador consiguió plasmar su historia con sangre para la posteridad. Pero,
¿Quién fue ese enfermo que destazó a estas inocentes? ¿Será que la sangre azul de la realeza provocó que se derramara la de los plebeyos? Regresamos con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas. Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. La leyenda de Jack el Destripador trascendió con letras de sangre desde aquel otoño de 1888 en Londres. 5 mujeres dedicadas a la prostitución habían quedado muertas, destazadas en manos de un solo asesino. Las frías, oscuras y pestilentes calles del barrio de Whitechapel de la época victoriana fueron la última morada para 4 de ellas. Jack el Destripador se sentía a sus anchas para actuar sin ser atrapado. Incluso se burlaba a través de cartas a las autoridades. Lo afirmó y lo cumplió en una de ellas, cuando dijo: atrápame, si puedes. Pero, ¿bajo qué rostro se oculta hasta estos días la identidad de este enemigo sangriento de las mujeres? Hay lazos que unen al asesino, incluso con la realeza. Pero descifremos juntos este enigma. Se estima que el asesino tenía que ser un hombre de entre 25 o 35 años, con una profesión, tal vez. Debido a la precisión con que rebanó a sus primeras 4 víctimas, pudo haber sido algún médico o cirujano, aunque no se descarta a un carnicero. Y se debió tener algún empleo porque además solo actuaba en fines de semana. Se cree también que al odiar tanto al sexo opuesto, seguramente era soltero, aunado a que para desaparecerse toda una noche y volver a casa con algún órgano humano, era necesario estar solo. En esta escalada de 5 crímenes brutales contra mujeres, porque no hay ninguna víctima hombre de Jack el Destripador, él logra, marcar a fuego el East End, Whitechapel en Londres. Lo cierto es que hay varios sospechosos en la lista y una sospechosa. Se trata de Elizabeth Williams. Ella era la esposa infértil de un médico que acostumbraba a hacer visitas sexuales a Mary Jane Kelly, quien fue la última víctima del asesino serial. A estos supuestos se llega basándose en que a 3 de las mujeres les extrajo el útero y ninguna de ellas fue agredida sexualmente por el destripador. Pero finalmente todo quedó en sospechas. Hay otros que llenan más el perfil del criminal. El hecho de no saber la identidad de este macabro personaje llena de intriga, alimenta todo tipo de teorías. Se pudo saber más de él y su estatus social gracias a que se presume que atraía a sus víctimas ofreciéndoles uvas, una fruta exclusiva para el consumo de las clases acomodadas de aquella época. Y claro, también que era un cirujano por la precisión de sus cortes y que también llevaba consigo cloroformo para adormecerlas. ¿Qué descubrió entonces Scotland Yard en aquel momento, y así es como comenzaban a publicarse en los periódicos de aquella época, que el hombre sabía de anatomía? El hombre, producto de los racimos de uva que encontraban al lado de las víctimas, es que las tentaba con ello, que tenía acceso a cloroformo para adormecerla. Por lo tanto, era un hombre no solo de las altas esferas de la época, sino que probablemente era un médico. Y como vieron, le empezaron a llamar la prensa el mandil de cuero. En la lista de sospechosos había de todo: médicos, carniceros, adinerados, locos e incluso los dueños de la corona. ¿La reina Victoria estaría detrás de estos asesinatos? Pues hay versiones que dicen que pudiera ser. Y todo por el nieto de ella, el príncipe Alberto, quien era el dolor de cabeza en el castillo, pues era muy enamoradizo y le gustaba darse sus vueltas al barrio Whitechapel en busca de mujeres experimentadas. Al principio pagaba por ellas, pero ¿qué cree? Terminó atado a una de esas prostitutas. La reina Victoria tenía un heredero al trono.
Este tipo, de joven, era completamente desordenado. Era un tipo que le gustaba la noche, estaba enamorado incluso de por lo menos 3 prostitutas. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Él se escapaba a estos antros, a este barrio, y todo parece indicar que él dejó embarazada a una de estas prostitutas. ¿Qué prostituta? A la primera víctima. La que fue la primera víctima tenía en su vientre, estaba esperando un hijo bastardo de quien era heredero al trono. No fue lo único. El príncipe Alberto se enamoró de esa plebeya llamada Annie Crook y a escondidas se casaron. Tiempo después nació su hija, a quien llamaron Alice. De esto, la abuela real ni enterada, hasta que el grupito de amigas prostitutas de Annie le dio por romper el cuento de princesa y real y se les ocurrió extorsionar a la reina Victoria. Esto según la teoría de conspiración presentada por el británico Stephen Knight. Con todo su poder, la reina Victoria, para evitar el escándalo, habría encomendado al médico real, el masón William Gould, la misión de acabar con ellas. Obviamente hubiera sido un escándalo que saliera a la luz que el heredero al trono se casara y tuviera un hijo con una chica católica y de los barrios bajos. Claramente la persona que mató a las víctimas mostró cierta habilidad con el cuchillo, y esta es la teoría de que el destripador haya sido William Gould. El príncipe Alberto falleció al poco tiempo a consecuencia de sífilis, y Annie habría acabado sus días en un psiquiátrico. Hay una versión más reciente que permitiría entrever la identidad de Jack el Destripador. En el 2014, hicieron pruebas de ADN en el chal que portaba la cuarta víctima, Catherine. Se confirmó que había rastros biológicos de Aaron Kosminski, un barbero polaco que tendría 23 años y que estuvo preso, pero no se pudo confirmar su culpabilidad entre la lista de unos 300 sospechosos de la policía de Londres. Bien advirtió al despedirse este fugaz asesino serial: un día, los hombres mirarán atrás y dirán que conmigo nació el siglo XX. Su nombre quedó grabado con sangre, como el primer asesino mediático de la historia. No se vayan. Regresamos con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Muerte, destrucción, cataclismos son parte de la maldición que ha recibido y seguirá cayendo sobre aquellos que profanan el descanso eterno de sus antepasados. No es coincidencia que cada vez que descubren algún sarcófago antiguo, les siga una desgracia. Eso lo saben bien, sobre todo en la civilización egipcia, donde no escarmientan, a pesar de que han sufrido muchas veces las consecuencias por llevar de un lado a otro sus reliquias históricas. En cada traslado de los faraones momificados, tientan sin miedo al destino en Egipto. Recientemente hicieron un desfile impresionante donde trasladaron a 22 gobernantes egipcios a un museo, 18 reyes antiguos y 4 reinas en fastuosas cápsulas por las calles del Cairo. Durante los preparativos ocurrieron varios accidentes que se cree fue el leve castigo de parte de sus antiguos gobernantes. No olvidemos que el sacar a las momias, el exhumarlas y embalarlas, comenzó semanas antes de todo esto. Bien, solo así podría uno acercarse a los argumentos que dan los que han hablado de maldición de los faraones. Porque en las últimas semanas Egipto se ha visto azotada por varias plagas, catástrofes o situaciones excepcionales. En lo que algunos llamaron la Semana Negra, mientras que se realizaban los preparativos para el traslado de las momias. Es la mano estirada con firmeza de los faraones para exigir más respeto a sus restos allá en Egipto. Ese fastuoso y extravagante desfile del traslado televisado al mundo para rendir culto, los faraones lo debieron tomar como una ofensa para exhibirlos y ganar dinero. Parece que eso desató la ira de sus antepasados. Durante los preparativos de este evento ocurrieron desgracias, accidentes. Las imágenes llegaron a cada rincón de la tierra. El martes 23 de marzo, aquí voy a la chuleta porque me perdería, martes 23 de marzo comenzó el inédito bloqueo del canal de Suez
por el buque Ever Given, que se prolongó hasta el lunes 29 de marzo, es decir, 6 días de atasco monumental. El viernes 26 chocan 2 trenes causando al menos 19 muertos, probablemente más, en Sohag, que está situada al norte de Luxor. El sábado 27 se derrumba un edificio, un alto edificio en el Cairo, nuevo, no viejo, y el Cairo era el escenario del desfile, y ahí mueren al menos 25 personas. El reciente desfile dorado y las desgracias que le precedieron revivieron otros casos que habrían sido consecuencia de la maldición de los faraones, como la del hundimiento del Titanic en 1912. Se dice que en el buque viajaba el sarcófago de una sacerdotisa de Amon-Ra, que había comprado uno de los millonarios pasajeros y que al rescatar la tapa del mar, vieron más desgracias, ya que al poco tiempo de que la tapa de la caja fue entregada en Alemania al Kaiser Guillermo, quien había ganado esta reliquia en una subasta, dio inicio la Primera Guerra Mundial. Esta desgracia del transatlántico fue una de las muchas tragedias que habrían ocurrido por la ira faraónica. Pero en Egipto, antes del desfile, hubo otra nube negra que ensombreció a la población como si fueran víctimas del conjuro maldito. Se sabe que tras el desfile dorado, el COVID-19 se asomó de forma alarmante en aquellas tierras, en sitios donde incluso no había habido un solo contagio desde el inicio de la pandemia. En el Cairo y en otras ciudades importantes del norte, tengo noticias muy directas de primera mano y de alto nivel de numerosas muertes repentinas sin explicación oficial. Pero además, os decía, aunque las autoridades locales o quien sea intenten ocultarlo porque la economía peligra y el turismo, parece, según las referencias que tengo, no de la familia que ya he mencionado antes, sino otra serie de familias que conozco en Egipto, la COVID está asolando recientemente Al-Qurna, ese lugar clave que está en el lado oeste de Luxor, la vieja Tebas. Era, hasta hace poco, era completamente ajena a la pandemia. Para los que están convencidos de que las momias de los faraones egipcios lanzaron sin piedad las tragedias y enfermedades, los convence más el hecho de que los enfermos vienen de una ciudad que está interconectada con su última morada. Al-Qurna, que es donde se produce todo eso, es la población más importante del West Bank y es en torno a la cual están todos esos monumentos, todos esos valles de donde se extrajeron todas estas momias y también un escenario secundario de ese espectáculo ligado al desfile, donde vemos en el templo funerario de Hatshepsut, muy bonito, bailando a las almas. ¿Será la maldición de los faraones o una simple coincidencia que se ha repetido a lo largo de varios siglos? Lo cierto es que este tipo de acontecimientos no dejarán de aparecer en la medida que las autoridades no dejen descansar en paz a sus ancestros, quienes tienen tal influencia en el mundo de los muertos que incluso son capaces de desencadenar tragedias en el mundo de los vivos. Yo soy Rubén Moya y espero que les haya gustado este capítulo de Enigmas, el lado siniestro de la historia.